Jean brought us good news. Ayer el padre Eugene nos trajo buenas noticias I also have good news for you. y yo también tengo buenas noticias para vosotros. Not only the church will be united No solo la iglesia se unirá overnight, de la noche a la mañana, but also the church will revive pero también la iglesia va a revivir overnight. de la noche a la mañana. Well, how do you know? ¿Y cómo lo sabes? When we look around, Cuando nos damos cuenta a nuestro alrededor, what we see is more like a dying church, lo que vemos es una iglesia moribunda, church close to extinction, una iglesia casi a punto de extinción, so much sin, so much tanto darkness. pecado, tanta oscuridad. For instance, in European Union, Por ejemplo, en la Unión Europea, over a million unborn children más de 1 millón de niños no natos are killed a year son asesinados cada año by their mothers. por sus madres. There's so much sin around us. Hay mucho pecado a nuestro alrededor. So how do I know the church will revive? ¿Y cómo sé que la iglesia va a revivir? The answer is God told me that. Y la contestación es que Dios me lo dijo. Not only told, but showed No solo me lo dijo, sino que me lo mostró, by reviving me. reviviéndome a mí. And I would like to share with you just only a few things about my life. Me gustaría compartir con vosotros unas cuantas cosas de mi vida. My name is Aleksander. Me llamo Aleksander, I come from Poland. soy polaco. It's a traditionally Catholic country. Es un país tradicionalmente católico. At the moment, I'm almost 31 years old. Ahora en este momento tengo casi 31 años. And I'm going to skip the whole story of my life. Y voy a perdonaros toda la historia de mi vida. You can see the whole witnessing on the internet. Podéis ver todo mi testimonio en internet, en YouTube. Yes. Well, I come from only a nominally Catholic family. Vengo de una familia nominalmente católica. My parents weren't faithful, weren't devout. Mis padres no eran devotos. My father was a divorcee. Mi padre era divorciado. But they made sure I received sacraments. Pero en cambio se aseguraron de que recibiera los sacramentos. But they weren't churchgoers. Pero no iban a la iglesia. There was no prayer in my family. No había oración en mi familia. So, in my primary school, I left the church. Así que cuando estaba en la escuela primaria dejé la iglesia. I developed my talents and passions, Desarrollé mis talentos y mis aficiones like every child does. como cualquier niño. My passion was sport, martial arts. Y mi pasión era el deporte y las artes marciales. I trained taekwondo. Aprendí taekwondo And also computer science, IT. y también ciencias de la información. And I got into it. Y entonces me dediqué a ello cuerpo y alma. That was all my life. Era toda mi vida. I was also quite clever in school. También era bastante inteligente en la escuela. I always got the best grades. Siempre conseguía las mejores notas. And so after my primary school, I moved away from my parents Y después de la iglesia primaria me fui de casa de mis padres to another city, to a bigger city. a otra ciudad mayor. And then there I went to a very good high school. Y allí fui a una escuela superior muy buena. But I was out of parental control. Pero mis padres no podían controlarme. And there I met a group of people in my class. Me encontré un grupo de gente en mi clase They introduced me to music, to rock music, grunge, que me introdujeron en la música rock, en grunge. and then it evolved to more dark music, you know, psychedelic music. Y eso fue evolucionando hacia una música más oscura, más heavy. And I loved it. Y a mí me encantaba.
I was for that. Me dedicaba a eso totalmente. We formed a band, a rock band. Formamos una banda de rock. I played electric guitar. Yo tocaba la guitarra eléctrica. And at that time in high school, we started drinking a lot of alcohol. En ese momento empezamos también a beber muchísimo alcohol. In the second year of my high school, I started taking drugs. Y en el segundo año de mi escuela empecé a tomar drogas. At the beginning, it was only marijuana. Al principio solo era marihuana. But a few years later, I was taking everything. Pero unos años más tarde tomaba de todo. I was completely down at the end of the high school. Y estaba completamente ya como sonado al final de mi escuela superior. I was even expelled from school for insulting my teacher. Incluso me expulsaron de la escuela por insultar a mis superiores, a mis maestros. But I didn't care, it didn't bother me. Pero no me importaba. I had very big ambition, high ambitions. Tenía altas ambiciones, muy grandes ambiciones. I went to university Fui a la universidad and started studies y empecé a estudiar of law de Derecho and computer science, y Ciencias de la Información. 2 faculties at the same time. Dos facultades al mismo tiempo. And in the second year of my university studies, I also started to work Y en el segundo año de universidad también empecé a trabajar as a computer specialist. como un especialista en ordenadores. And so I had income. Así que tenía dinero. I was independent from my parents. Era independiente de mis padres. All the money I spent for having a good time partying. Todo el dinero me lo gastaba en pasármelo bien. I was drunk every week and I was stoned by drugs every day. Me emborrachaba todas las semanas y cada día me quedaba totalmente sonado por las drogas. In the university, at work, En la universidad, en el trabajo and in the evenings. y por las noches. No paraba de tomar drogas. And everything went well until Y todo iba bien hasta the 4th year of my university studies. hasta el cuarto año de mis estudios universitarios. I couldn't learn anything at that time because of the lifestyle I was En ese living. momento no podía aprender nada, no me entraba nada en la cabeza por el estilo de vida que estaba llevando. So I reached the depths of Así que llegué a lo más bajo, a lo más my profundo. misery. Estaba muy desesperado porque no me entraba nada en la cabeza. And that was a blessed time for me. Y eso fue un tiempo de bendición para mí. It was 2005. Era en 2005, I couldn't learn anything and pass my exams. no conseguía aprender nada y no conseguía pasar los exámenes And had 10 exams in the September. y tenía que repetir 10 exámenes en septiembre. And time passed by Y fue pasando el tiempo and I couldn't learn anything. y no conseguía aprender nada. And in August 2005, En agosto de 2005 I had a nervous breakdown because of the exams that tuve una depresión nerviosa porque iban a empezar los exámenes y yo no estaba preparado para I presentarme. feared of the failure. Y tenía miedo al fracaso And I couldn't do anything about it. y no podía hacer nada sobre ello. It was the 16th of August 2005. Era el 16 de agosto de 2005, I was sitting on my bed yo estaba sentada en mi cama and this thought came to my mind. y vino este pensamiento a mi cabeza: Pray. reza. So I prayed, Así que recé, God, if you can help me pass my exams, then I will believe in you. y solo dije una frase: Jesús, si me ayudas Dios, si me ayudas a pasar los exámenes, creeré en ti. I also smile at that. But that was it. Y fue todo. And on the next day, Al día siguiente I turned on my computer as always. encendí el ordenador como siempre And I chanced upon an article mentioning some contemporary mystic. y caí en un artículo que hablaba de una mística contemporánea. You all know who Y she ya is. sabéis de quién hablo. So I googled her name and this web page came, Así que entré en su nombre y entonces salió la página web and there was
True Life in God messages in Polish all on the internet. Estaban los mensajes de la verdadera vida en Dios en polaco en internet. And I started reading them. Y empecé a leerlos. And I couldn't stop reading. Y no pude parar de leer. And in that day, that was the 17th of August 2005, Ese día, que era el 17 de agosto de 2005, I had this experience. tuve esa experiencia. I felt like the whole of my life was shown to me. Vi como toda mi vida se me presentaba ante mis All ojos. my sins, all my Todos deeds, mis pecados, todos los hechos, as they are seen by God. tal como los ve Dios. And it was very painful. Y fue muy doloroso. I started to cry, Empecé a llorar and it was very deep experience, y deep fue feeling. una experiencia muy profunda. But also God gave me the feeling of His presence, of His love, Pero Dios también me dio la presencia, el sentimiento de su presencia, de su amor, of His mercy. de su misericordia. So it was tears of repentance and tears of happiness. Así es que eran lágrimas de arrepentimiento y al mismo tiempo de alegría. The next day I woke up El próximo día, al día siguiente, me levanté free of every addiction, totalmente libre de cualquier adicción, without any therapy, sin ninguna terapia, without my merit, sin ningún mérito por mi parte, sin ningún esfuerzo. free from drugs, Me sentía libre de las drogas, free from alcohol, libre del alcohol, free from masturbation, libre de la masturbación, sex, sexo, snuff, de respirar, yeah. tabaco, Newborn man. Era como un hombre recién nacido. 2 days later I went to confess. 2 días más tarde me fui a confesar. I didn't know anything about God at that moment, but that He loves me and I want to repent. No sabía nada de Dios en ese momento, solo que me amaba y que yo quería arrepentirme. So I didn't pass my exams. Así que no pasé los exámenes, no los aprobé, Because that experience was so powerful that I quit my studies. porque esa presencia fue tan fuerte que abandoné los estudios, ni siquiera me presenté. Because I wanted to study theology, I wanted to learn about God. Porque quería estudiar teología, quería aprender cosas de Dios, quería aprender a Dios. And I started theological studies. Y empecé estudios teológicos, I graduated. conseguí mi licenciatura. During that studies, there was this desire coming inside of me to become a priest, to become more devout to God. Y al mismo tiempo fue creciendo en mí el deseo de dedicarme más a Dios y hacerme sacerdote. Now I'm in the second year of the seminary. Hoy estoy en el segundo año de mi seminario. I started a prayer group in the city where I live. Empecé un grupo de oración en la ciudad donde vivo I saw many miracles y he visto tantos milagros through True Life in God, a través de la verdadera vida de Dios, just by reading them solo con leerlos and praying for the Holy Spirit to come. y rezando al Espíritu Santo que venga. That's my story. Esta es mi historia. I would like also to read just a few passages from the Me messages. gustaría leeros algunos pasajes de los mensajes. The first message is from the 10th of October 88. El primer mensaje es del 10 de octubre de 1988. The Lord says, El Señor dice: O creation, oh creación, creation with senseless minds, creación con mentes sin sentido. how I pity you. Qué pena me dais. Give me one kind look, Concededme una sola mirada amable and I will free you. y yo os liberaré. Since the day of your birth, Desde el día de vuestro nacimiento, I knew you to be godless. yo sabía que no teníais Dios. Still, I am willing to forget Sin embargo, estoy dispuesto a perdonar and talk things over with you. y hablarlo y llevarlo todo con vosotros. Your navel string is still attached to me. Vuestro cordón umbilical aún está unido a mí. If you tell me that you were led astray Si me dices que os habéis extraviado and that you will stop sinning, y que vais a dejar de pecar, if you only tell me about it, si solo me decís esto, I who am love
yo que soy amor, will rescue you. os rescataré. My child, Hijo mío, my forgiveness is guaranteed beforehand. mi perdón está garantizado de antemano. Do not provoke me any longer. No me provoquéis más. Come back to me, Volved a mí and I shall indeed give you my peace. y yo desde luego os daré mi paz. And elsewhere in a message of 7th December Y 1989, en otro sitio, el 7 de diciembre de 1989, God says, Dios dice, I am God of love and mercy. yo soy un Dios de amor y misericordia. I am not a complicated God, No soy un Dios complicado. and I never hunt anyone to death. Y nunca persigo a muerte a nadie. Realize that I give and ask accordingly. Daos cuenta de que doy y pido en proporcionalmente. I shall never demand from a soul more than what she can offer. Nunca pediré de un alma más de lo que ella puede ofrecer. I do not ask more than her capacity offers. No pido más de lo que ofrece su capacidad. I am asking from each one a small return of love. Estoy pidiendo de cada uno una correspondencia de amor, una pequeña correspondencia de amor. A smile, Una sonrisa, a thought, un pensamiento, a kind word. una palabra amable. Just one word Solo una palabra amable coming from their heart saliendo de su corazón would be received like a million prayers. será recibido como 1.000.000 de oraciones. This is of considerable importance. Esto es de considerable importancia. Even a mere thought, Incluso un simple pensamiento, I shall take it ever so y preciously. yo lo tomaré como una cosa muy preciosa. I love each soul to folly. Amo a cada alma hasta la locura. I am a God ever so tender and meek. Yo soy un Dios muy tierno y misericordioso. I am gentle with my offspring. Soy muy suave, muy gentil con mis retoños. So God showed me that He will revive the church by reviving me Así que without any merit. His grace is for everyone, and it's just a kind look, just a smile to Him, just if it comes from the heart. For me, it was only one sentence. bueno, y que Dios, Él está tan convencido de que la Iglesia va a revivir igual que la han revivido, igual que la ha revivido Él. Dice, solamente con una palabra amable, con una sola mirada, lo mismo que a mí, que con una sola frase me rescató. He wants to give it to everyone, Y eso quiere a cada uno, especially to young. especialmente a los jóvenes. Like me, I was a child at that time. I was 21. Yo en ese momento pues era muy joven, tenía 21 I'm still a años child of God. y sigo siendo un hijo de Dios, un niño de Dios. I'm still a great sinner, Aún sigo siendo un gran pecador and I see my sins even more deeply now. y veo más profundamente y con más claridad mis Lord, pecados ahora. Lord, at every step, He shows me, oh, you have a lot more darkness in your heart. El Señor a cada paso me va mostrando que todavía te queda mucha oscuridad en tu corazón. But He knew that from the beginning, Pero Él sabía que desde el and principio His love is boundless and without interest. que su amor es desinteresado y no tiene límites. So why don't we share the book? It can do miracles. Así que compartamos este libro porque hace Especially milagros. to young people who are unaware of what world is coming Y sobre todo a los jóvenes que están totalmente inconscientes de lo que se les está that veniendo are encima, spiritually dead. y de este mundo que está espiritualmente muerto. Maybe God will give them what He gave me. Quizá Dios les dé a ellos lo que me dio a mí. Glory be to God. Gloria a Dios.